Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar en la sesión 9. Ya, la sesión 9 no es un tema de historia del Perú, he estado tratando de cambiar el fondo con un fondo más adecuado respecto a la sesión de hoy, pero resulta de que no se puede. No sé por qué no me deja ver las fotos. Así que en este caso vamos a seguir todavía con el fondo de la, de la guerra con Chile o podemos tratar alguna otra solución, ¿no? Después, ¿ya? Ahí lo voy a hacer. El problema que nosotros vamos a discutir ahora es el tema 9, ¿ya? Vamos a entrar, por ejemplo, al tema 9 para poder ver cuál es el tema, el fondo del asunto, ¿sí? Permítame, por favor, compartir la pantalla, ¿ya? Voy a pedirles que me muestren, ¿ya? Que me digan si pueden ver la pantalla en el momento que se las comparto, ¿ya? Un segundo, por favor. A ver, ¿qué tal? ¿Pueden ver la pantalla? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat, por favor. ¿Pueden verla? Ya, Matías está diciendo que sí, el resto, ¿cómo está yendo? ¿Ya? ¿El resto cómo está yendo? Ya, ya listo. Entonces, el tema 9 que nosotros vamos a ver es el fin del absolutismo, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a quebrar con Historia del Perú. Historia del Perú estuvo los dos temas anteriores, ¿no? Y vamos a hacer un match, por ejemplo, con el tema número 6 que fue el surgimiento de los Estados-Nación. Nosotros estuvimos discutiendo en el surgimiento de los Estados-Nación que los reyes absolutos de alguna manera fueron la máxima consumación del poder. ¿Esto qué significa? Que en este caso volvieron a reconcentrar el poder de tiempos de la Edad Media, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo ese sistema colapsa, ¿ya? Los sistemas normalmente tienen ciclos, ¿no? Hay que entender que tienen ciclos y posteriormente de alguna manera sufren transformaciones, y si no sufren transformaciones se colapsan. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Entonces entramos acá al tema número 9 que es el tema número 7 en el sílabus, fin del absolutismo, ¿ya? Esta presentación que voy a mostrarles ya la tienen ustedes, ¿cómo se llama con ustedes, ¿ya? Ya se la entregué a la tutora, entonces ya la tienen disponible, ¿sí? Solamente déjenme colocarla para poder empezar, ¿ya? Voy a pedirles otra vez que me puedan decir si es que, ¿cómo se llama? ¿Pueden verla? ¿Ya? ¿Pueden ver la presentación? ¿Pueden ver la presentación? A ver, aquí tenemos en el chat acá. ¿Ya? Valentina, ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Ya? Ariana, Piero, Jade, Alison, Díaz, ¿todo bien? ¿Están pudiendo ver la presentación? Ya. Nuestro punto, por ejemplo, acá va a ser discutir, ¿ya? ¿Cómo colapsa el absolutismo? Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que el absolutismo, por ejemplo, colapsa en general en Europa a través de una era de revoluciones, ¿ya? Esta era de revoluciones está marcada por dos revoluciones exactamente. Una es la americana y otra es la francesa. Pero, a ver, ¿qué significa tener una revolución? Si puedes escribirme qué es una revolución, ¿qué significa una revolución? ¿Qué es lo que se produce, por ejemplo, en una revolución? ¿Puedes utilizar el chat y decirme? ¿Qué es lo que se produce exactamente en una revolución? Mira lo que está pasando en las imágenes, por ejemplo, que te estoy presentando acá, ¿ya? Mira lo que está pasando. En la imagen de arriba, por ejemplo, a la izquierda, en las 13 colonias, arriba a la derecha, perdón, los colonos de las 13 colonias se encuentran tirando abajo la estatua del rey Jorge, que era el rey, en este caso en las 13 colonias, que es el Estados Unidos primitivo. ¿Por qué están tirando, por ejemplo, la estatua del rey Jorge? ¿Ya? La imagen de abajo, tú estás viendo ahí, por ejemplo, que los revolucionarios franceses que pertenecen al tercer estado de la burguesía están cortándole la cabeza al rey. Entonces, a partir de estas dos imágenes, por ejemplo, me gustaría que me digas qué es una revolución para ti o qué crees lo que representa. Puedes utilizar el chat. O sea, ¿por qué el absolutismo, o sea, por qué el absolutismo colapsa de esta manera? ¿Qué pasa en una revolución? ¿Quién se empodera en una revolución? ¿Quién se empodera en una revolución? Utiliza el chat, por favor. Utiliza el chat, por favor. ¿Quién se empodera en una revolución? Piénsalo. ¿Qué representa una revolución? Básicamente las revoluciones representan una transformación del orden completo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, debo decir que existe una revolución en teoría tiene que representar un cambio completo del orden de las cosas. ¿Te das cuenta?
¿ya? Por decir, una revolución, por ejemplo, puede tener diversas formas. Una revolución puede ser política, una revolución podría ser económica, una revolución podría ser tecnológica, ¿ya? ¿Qué ejemplo de revolución política nosotros podríamos trabajar? La Revolución Francesa, la Revolución China, la Revolución Rusa, ¿te das cuenta? Esos son ejemplos de revolución. Entonces, ¿qué significaría esto? Un giro de 180 grados en lo que respecta al orden político existente previamente. Por decir, ¿ya? ¿Qué tipo de moneda se utiliza en El Salvador? ¿Qué tipo de moneda se utiliza en El Salvador? Utiliza el chat y dime. Googlea, solamente googlea. ¿Qué tipo de moneda se utiliza en El Salvador? ¿Ya? ¿Qué tipo de moneda se utiliza en El Salvador? Utiliza el chat. Vamos. El Salvador. ¿Qué tipo de moneda tiene? A ver. A ver, Matías, El Salvador básicamente tiene el Bitcoin, ¿ya? Ahora, el dólar sí es la moneda oficial, por ejemplo, en países que no necesariamente son los de Estados Unidos como Ecuador. Pero, ¿a dónde vamos, por ejemplo, con este comentario, ¿ya? La introducción, por ejemplo, de la Bitcoin, como en este caso un sistema monetario, es una revolución porque cambia completamente el patrón del dinero que normalmente es producido por el Estado, ¿ya? Entonces, lo que quiero que te quedes bien en la idea es que una revolución es una transformación de 180 grados del orden de las cosas, ¿te das cuenta? Obviamente, si la revolución es política, serán 180 grados del orden político. Si la revolución, por ejemplo, es económica, serán 180 grados del orden económico. Si la revolución, por ejemplo, es monetaria, 180 grados. Por decir, cómo la gente paga las cosas en China. ¿Pagan con efectivo o pagan con QR? Utiliza tu chat. A ver, dime, ¿cómo la gente paga, por ejemplo, en China comunista las cosas? ¿Paga con efectivo o paga con QR? Utiliza el chat y dime, ¿cómo pagan? Imagínate, utilizan en China el QR, ¿ya? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, y casi en la mayoría de los casos, el efectivo está netamente destruido. ¿Esto qué significa? Que si es que, por ejemplo, tienen el QR, pueden traquear todas tus preferencias por Big Data, ¿te das cuenta? ¿Esto qué significa? Que pueden darse cuenta por tus transacciones, tus tendencias políticas, si eres vegano, si no eres vegano, si te gustan los animales y si te gustan los animales. Es la forma más perfecta de saber, por ejemplo, quién eres. ¿Por qué? Porque tú eres tus compras o tú eres tu basura. Simple. ¿Ya? Pero volvamos al tema entonces. La revolución es prácticamente la forma, en este caso, de cambiar el orden de las cosas. Una revolución puede ser política, una revolución puede ser económica, una revolución, por ejemplo, puede ser social, ¿ya? A veces se mezclan, ¿ya? Pero también hay que entender que una revolución significa un cambio del orden, ¿ya? Las revoluciones siempre van a representar un cambio del orden y entonces lo que nosotros tenemos que entender acá es que el absolutismo en Europa va a colapsar específicamente con dos revoluciones, la revolución norteamericana y la revolución, por ejemplo, francesa. Sin embargo, la revolución norteamericana no va a ser una verdadera revolución. ¿Por qué? Solamente es una revolución, por ejemplo, por el sentido de que se rebelan contra Inglaterra, pero las cosas internamente no cambian. ¿Qué significa esto? Profe, no entiendo. Muy fácil. Los hombres, ciudadanos, ¿ya? Dueños de propiedad y dueños de esclavos, que van a volverse los padres fundadores de los Estados Unidos, van a seguir siendo los que tienen el poder. Los negros van a seguir siendo negros, los indios van a seguir siendo indios y van a ser no considerados seres humanos. Las mujeres, por ejemplo, van a estar relegadas, ¿no? A un plano secundario dentro de la sociedad. Entonces, hay que entender que la revolución norteamericana más es política que otra cosa, ¿ya? O si lo quieres ver, es una pre-revolución, ¿ya? La que es una revolución que transforma completamente todo es la Revolución Francesa, ¿ya? Y ahora vamos a ver por qué, y específicamente por qué pasó en Francia. Lo primero que tenemos que entender nosotros es que los sistemas que no están, en este caso, adaptándose a los cambios, están forzados a destruirse. Entonces, lo que va a suceder es que la Revolución Francesa se va a dar en un contexto donde el rey se va a negar a hacer cambios. ¿Ya? Se va a negar a hacer cambios. Y esto va a provocar que el absolutismo colapse en Francia. Entonces, pero profe, ¿por qué entonces, por ejemplo, el absolutismo en Francia? O sea, ¿por qué dice el absolutismo en general? Porque la Revolución Francesa se exporta internacionalmente y es algo que tienes que entender con los ejércitos de Napoleón. ¿Ya? Entonces,
hay que tener un poquito de cuidado. La Revolución Francesa tiene varias fases. Obviamente yo he tratado de quedarme en la parte, por ejemplo, de alguna manera introductoria, para que puedas entenderlo respecto a tu coyuntura, por ejemplo, estudiante preuniversitario. Porque si yo me pongo a verte las fases en profundidad, te aseguro que te mato. Te aseguro que te mato. Y hay que entender, por ejemplo, que la Revolución Francesa prácticamente acaba con Napoleón, ¿ya? Entonces, comprender siempre, idea principal, una revolución es el orden de las cosas cambiado en 180 grados. Puede ser político, económico, social, monetario, cultural también, ¿ya? Y a veces empieza en un orden, por ejemplo, político, pero cambia otros aspectos. A veces no, a veces se queda así. Por ejemplo, la Revolución Norteamericana no es tan revolución como la Revolución Francesa, porque muchas cosas no cambiaron. Lo único que fue revolucionario es que crearon una constitución y se separaron de la madre patria, de la metrópoli. ¿Hasta acá está claro? Utilice el chat, por favor. ¿Hasta acá está claro? Utilicen el chat, por favor. ¿Hasta acá está claro, chicos? Matías solamente, vamos, el resto, ¿cómo está? ¿Está claro? Jade, Jefferson, María Fe, ¿estamos claros? ¿Ya? Entonces recordemos, ¿ya? Las revoluciones plantean un orden en 180 grados de cambio de las cosas, ¿ya? Profe, pero no entiendo. Entonces usted me dice que los Estados Unidos son una revolución imperfecta, pero en este caso, por ejemplo, la gente siguió siendo de alguna manera los mismos grupos que estuvieron antes de la revolución siguen estando en el poder. ¿Cuál es la diferencia con Francia? Que en Francia ha sido un completo cambio del orden. Los que estaban abajo se ponen arriba. Y no solamente cambia, por ejemplo, la estructura social, cambia la estructura política, económica de gobierno, al punto que, por ejemplo, ya se mata al rey. ¿Está claro? Al punto que, por ejemplo, la monarquía se abole en Francia, ¿ya? Si tú ves en la actualidad, por ejemplo, la revista Hola, ¿ya? Bueno, en realidad no es, forma parte de mi lista de intereses, pero sí veo que de vez en cuando los reyes aparecen ahí, porque los reyes ya prácticamente se han vuelto figuras decorativas, ¿ya? Pero en aquellos tiempos, te estoy hablando del siglo XVIII, el siglo XIX, todavía habían reyes con mucho poder, ¿ya? Todavía habían reyes con mucho poder. Entonces vamos a ver ahora cómo colapsa el absolutismo, ¿ya? Y sobre todo vamos a entenderlo como un contexto histórico, ¿sí? Vamos a hacerlo así, ¿ya? Entonces, primero, ya hemos visto, por ejemplo, que con la formación de los estados nacionales, ¿no? En Europa, ya se recupera por parte de los reyes el poder. Y entonces lo que nosotros tenemos acá ya, en este caso, es la creación de los reyes absolutos. Y un rey absoluto, por ejemplo, valga la redundancia, tiene el poder absoluto porque sincroniza todo en su cuerpo. Ya lo habíamos discutido antes. Poder ejecutivo, legislativo, judicial. El rey es la máxima autoridad del Estado. El rey decide la política, declara la guerra, te puede meter preso, te puede sacar de la cárcel, te puede, por ejemplo, llevar a la riqueza, te puede llevar a la miseria, ¿no? Se te puede prender, puede ser tu amigo. Todo esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado es el rey y el rey representa todo el Estado, ¿ya? Entonces, los primeros estados nacionales, ¿dónde se van a dar? Ya lo hemos discutido, ¿ya? España, Francia e Inglaterra. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con las 13 colonias específicamente? Las 13 colonias se encuentran bajo el poder de Inglaterra, ¿ya? ¿Cuál es el contexto, cuál es el modelo económico que de alguna manera se maneja en las 13 colonias? Un paradigma mercantilista. Ya hemos discutido esto. El mercantilismo está basado, por ejemplo, en cobrar impuestos, acumular, por ejemplo, metales preciosos y tener, por ejemplo, colonias que tengan materias primas. Y esa era la relación que existía entre, por ejemplo, la metrópoli de Inglaterra y las 13 colonias. En la imagen de arriba, a la derecha, tú estás viendo en este caso a Luis XIV, el rey de Francia, en la corte. Ahí puedes ver, por ejemplo, que está con sus condes y sus nobles y prácticamente sus condes y sus nobles ya no tienen castillos. Ellos viven con el rey en el Palacio de Versalles, ¿ya? Ellos viven con el rey. Entonces, el rey ya controla a los nobles. El rey es el poder supremo. En la imagen de abajo tú ves las redes de tráfico comercial entre Inglaterra y sus colonias, ¿ya? Inglaterra, por ejemplo, a diferencia de España, no va a apretar mucho a sus colonias con temas de impuestos, les va a permitir muchas libertades. Acá no, ¿ya? Acá en Perú no. Recuerda, quién era la autoridad que representaba el poder en España, recordando pues, en el Perú? Recordando, por ejemplo, las claves anteriores.
¿Quién era la autoridad, por ejemplo, de la corona española en el Perú? Acuérdense, la máxima autoridad, el principal representante del rey, casi un rey en chiquito acá en Perú, el que tenía todos los poderes. Acuérdate, cuando dejamos de ser colonia, ¿qué pasamos a ser? Pasamos a ser un virreinato. Entonces, ¿por qué? Porque pasamos a tener virreyes, acuérdate. ¿Ya? Entonces, cuando hay un virrey, no hay mucha autonomía. Y ese es el tema que diferencia a las colonias, por ejemplo, inglesas de las colonias españolas. Las colonias españolas estaban fuertemente controladas, tenían virreyes. Las colonias inglesas no, tenían libertades, ¿ya? Reconocían la lealtad a la madre patria, pero la madre patria no les metía un virrey, no les ponía, por ejemplo, demasiados impuestos, les dejaba prosperar con autonomía y sobre todo la creación de élites locales. ¿Qué significa? Colonos, criollos, obviamente, muy enriquecidos, que tenían el control del país. Pero esta situación va a cambiar. Entonces, desde el siglo XVII, que se fundan las 13 colonias, hay una relación de autonomía con la metrópoli y comercial que es muy adecuada, porque ellos, por ejemplo, no están tan controlados y pueden prosperar. Entonces, esta red permite que los esclavos y las manufacturas lleguen a las 13 colonias y obviamente las 13 colonias devuelvan ya materias primas específicamente a Europa, ¿ya? ¿Hasta este momento todo está claro? A ver, por favor, ¿hasta este momento todo está claro? Alison, Matías, Piero, Jefferson, Jade, ya, María Fe. Ya, entonces, esa es la situación, ya, ese es el contexto. Entonces, recordemos, los reyes absolutos, por ejemplo, se han consolidado en Europa y definitivamente los imperios ya europeos tienen de alguna manera una economía mercantilista en donde manejan colonias. Estas colonias, por ejemplo, algunas veces, como en el caso español, están fuertemente controladas, tienen virreyes, o por otro lado, no están controladas, como en el caso inglés, y cuentan con cierta autonomía. Esto va a determinar, por ejemplo, que las colonias de Inglaterra en Estados Unidos, las 13 colonias, sean leales al rey. Pero definitivamente en el momento que el rey empieza a apretarles, ya, con impuestos, van a empezar los problemas. Ahorita lo vamos a ver. Hay otro punto más que es necesario discutir con el tema del absolutismo, ¿ya? Recuerda que hay una base, por ejemplo, del poder del rey absoluto, y es que el poder absoluto del rey viene de parte de Dios, ¿ya? Esta parte nosotros ya la hemos visto cuando nosotros hemos discutido el tema de Carlomagno, ¿ya? Acuérdate que Carlomagno, por ejemplo, en la Edad Media crea una relación, por ejemplo, de sobrevivencia entre la iglesia y el rey. ¿Qué significa? El papa le pone la corona al rey y el rey respalda la autoridad del papa, ¿ya? A ver, ¿quién está coronando a quién? A Carlomagno, ¿quién lo está coronando? Utiliza el chat. ¿Quién está coronando a Carlomagno en la imagen? ¿Quién corona en la imagen de arriba a Carlomagno? Utiliza el chat. ¿Quién está coronando a Carlomagno? Utiliza el chat, por favor. Utiliza el chat, vamos. ¿Quién está coronando a Carlomagno? Mira la imagen de arriba a la derecha. ¿Quién está coronando a Carlomagno? ¿Quién le está poniendo la corona ahí? Vamos. Mira la imagen de acá. ¿Quién le está poniendo la corona? ¿Se le está poniendo él o se le está poniendo a alguien? Ya, Valentina, por ejemplo, ya, y Matías están diciendo que el Papa se los está poniendo. Entonces, ¿qué significa? El rey no puede ponerse la corona solo. El rey depende de su autoridad del Papa. Ahora, mira la imagen de abajo. Napoleón se está coronando 1000 años después, ¿está claro? A Carlomagno le ponen la corona aproximadamente en el año 800, el Papa, y en este caso a Napoleón se le convierte en emperador 1000 años después, ¿ya? Aproximadamente los 1800 algo. La pregunta del millón de dólares es, ¿lo está coronando el Papa o él se está coronando solo y está poniendo la corona a su esposa? Mira la imagen. ¿Qué hay en la imagen de abajo? ¿El Papa lo corona o él se corona solo? ¿Ya? Entonces, la idea es esa, ¿ya? La idea, por ejemplo, es que todo este sistema de autoridad creado durante la Edad Media, en el cual, por ejemplo, el rey, ¿ya?
en el cual, por ejemplo, el rey dependía de su autoridad del Papa, ¿ya? Va a colapsar 1000 años después. Va a ser un elemento importante para la estabilidad de Europa en el momento que Europa se está recuperando del colapso de Roma. Pero después, poco a poco, se van deteriorando. Y los reyes absolutos se van a colgar de esta idea de que su derecho viene de Dios. Pero cuando llegue la Revolución Francesa, esta situación, por ejemplo, va a entrar en quiebre y el absolutismo va a colapsar, ¿ya? Un síntoma de esto, un símbolo de esto, es que cuando Napoleón se convierte en emperador, Napoleón le quita la corona a la iglesia y se la pone él mismo. ¿Me entienden? Napoleón rompe con una tradición de 1000 años y él le pone la corona a su esposa, ya a Josefina. Entonces, esta es la situación, ¿ya? Vamos a entender, por ejemplo, cómo el mundo del absolutismo, cómo el planeta del absolutismo termina colapsando, ¿ya? Y este colapso se da específicamente a través de dos revoluciones. La revolución de las 13 colonias, que no es completamente una revolución, pero sí genera, por ejemplo, la creación del primer sistema presidencialista, la primera constitución como documento ordenado, y por otro lado, el primer caso, revolución de colonias, y después la revolución que sí es el mundo al revés, ya que es la revolución francesa. Esa sí es devastadora para el poder de los reyes absolutos. Cualquier rey que no haga reformas, en ese momento está condenado a morir. Pero tú me dirás, profe, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, los reyes europeos tuvieron que hacer transiciones a monarquía constitucional y el único rey que no le dio la gana de cambiar fue el rey de Rusia, al zar de Rusia, ¿ya? Y él va a tener la revolución rusa en el año 1917, ¿ya? Ahora, las revoluciones tampoco se dan porque la gente está feliz, ¿ya? Las revoluciones, por ejemplo, también se dan por un contexto de crisis. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la situación de las 13 colonias específicamente? Vamos a entrar al caso de las 13 colonias, ¿ya? Las 13 colonias, por ejemplo, están en la parte este de América Latina, de América del Norte. Puedes verlas en la parte de abajo, ¿ya? Como puedes ver, no terminan siendo ni el 20% de los Estados Unidos de ahora, ¿me entiendes? Ni el 20% de los Estados Unidos de ahora. La gran mayoría de territorio debajo de las 13 colonias era territorio francés, territorio español, territorio indio. Y entonces estos colonos se establecen ahí y lógicamente son leales al gobierno de Inglaterra. ¿Ya? Tienen una relación de autonomía y por otro lado, por ejemplo, ellos respaldan a la metrópoli. Hay una fuerte relación comercial, ¿me entiendes? Tabaco, maíz, trigo, maderas, todo está yendo para Europa, para Inglaterra. Inglaterra, ¿qué es lo que trae? Manufacturas y esclavos, ¿ya? Porque acuérdate que los esclavos, por ejemplo, eran traídos de África por la red de esclavos transatlántica. Entonces, tenemos una relación comercial fluida, ¿ya? Todo es paz, todo es felicidad, todo es amor, todo es lealtad. En el momento que esta relación comercial está basada en una cosa, autonomía. ¿Qué significa? Yo no te frío la vida y solo te pido lealtad, mantengo relaciones comerciales y tú eres mi súbdito. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En el siglo XVIII, la corona inglesa va a empezar a apretar a los colonos con impuestos, ¿ya? Y ahí va a venir el rollo de vamos a separarnos, ¿ya? El siglo XVIII es un siglo complejo por el tema de que el absolutismo está criticado, ¿ya? Entonces los colonos van a ver recursos para zafarse del poder del rey. ¿Hasta acá está claro? Por favor, utilice chat. Utilice chat, por favor, ¿está claro? Yara, ya. A ver el resto, Jade, Jefferson, María Fe, ¿ya? Piero, Matías, Alison, ¿todo claro? Claro que sí, Piero, ¿ya? ¿Cuál es la situación? La situación es recontra simple, ¿ya? Mientras hubo una relación de autonomía entre Inglaterra y sus colonias en Estados Unidos, ¿ya? Todo fue bien. Había una relación comercial fluida, los colonos eran leales, por otro lado, por ejemplo, había una situación de respeto al rey. Pero en el momento que la corona británica empieza a tratar de controlar a sus colonias en Estados Unidos, como los españoles controlan a las colonias que tienen en América, entonces los colonos se van a rebelar. ¿Ahora sí quedó claro, Piero? ¿Quedó claro, Piero? Utiliza el chat, por favor. Ya, listo. Entonces, pasamos ahí, ¿ya? Esta es la situación, entonces, ¿ya? Esta es la situación. No te preocupes, Piero.
para eso estamos. Entonces, esa es la situación. En la imagen de arriba puedes ver tú la forma como vivían en las 13 colonias los colonos. Cuidado, todos los patas, por ejemplo, que salen en los billetes de los Estados Unidos, han sido los padres fundadores, han sido esclavistas, ¿ya? Jackson, George Washington, ¿ya? Jackson, George Washington, por ejemplo, Benjamin Franklin, que está en el billete de $100, ¿ya? Han sido esclavistas, ¿ya? ¿Qué significaba? Ellos tenían esclavos y por otro lado, ellos, por ejemplo, habían peleado en guerras indias contra los indios. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Esta es la secuencia, entonces. Continuamos. Ahora, ¿cuál es el rollo? Porque acuérdate que todas las guerras empiezan de alguna manera porque hay un pretexto, ¿ya? Y el hecho desencadenante de la revolución de las 13 colonias es la guerra de los 7 años. ¿Qué es la guerra de los 7 años? Hay una guerra, la recontraclásica que te he dicho. Los tres primeros estados, por ejemplo, nacionales de Europa, Inglaterra, Francia y España, ¿tienen una relación de amistad o tienen una relación, por ejemplo, de competencia feroz? Utiliza el chat. Inglaterra, Francia y España, ¿tienen una relación de amistad? Tienen una relación de competencia feroz. Si pueden, se acuchillan en la espalda, ¿me entienden? Si pueden, por ejemplo, se sabotean entre ellos porque están compitiendo por mercado, ¿ya? Están peleando en Europa, están peleando, por ejemplo, están peleando en Europa y también van a pelear en América. Entonces, profe, ¿pero cómo es eso? Muy fácil. Canadá le pertenece a los franceses, ¿ya? Canadá le pertenece a los franceses. Y entonces los canadienses, por ejemplo, Francia va a entrar en guerra con Inglaterra. Esta guerra se va a dar por los territorios que se encuentran, en este caso, ¿ya? Los territorios que se encuentran en la zona del Canadá. Y obviamente la colonia, lo que va a pedir, ya, la metrópoli lo que va a pedirle a los colonos es ayuda, auxilio, socorro, estoy en guerra contra los franceses, ellos están en la zona del Canadá, y puedes ver cómo, por ejemplo, las colonias, ya las 13 colonias, están bien cerca de Canadá. Entonces, los colonos van a dar, ya, van a dar, por ejemplo, combatientes, van a dar recursos, van a dar, por ejemplo, sus vidas para pelear contra los franceses, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Los colonos están esperando alguna forma de reconocimiento. Ya piénsalo, por ejemplo, en el momento de que tú estás buscando también reconocimiento. Es decir, en el momento, por ejemplo, que tú salgas bien en tu primer, por ejemplo, ciclo en la universidad, tú por lo menos esperas que tus padres agarran y te den una palmada en el hombro y te digan, oye, bien, bien hecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿me entiendes la figura? Esperas reconocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa con los colonos? Inglaterra obviamente ha gastado dinero también en la guerra y está con la billetera caída. Ya está, por ejemplo, con problemas económicos y entonces lo que va a terminar sucediendo es que Inglaterra va a empezar a apretar los impuestos con impuestos a los colonos. ¿Ya? Obviamente porque cuando el Estado necesita dinero, lo primero que va a aplicar son impuestos. ¿Ya? La primera salida que el Estado, por ejemplo, busca para, en este caso, por ejemplo, salir de la crisis es aplicar impuestos. Y muchas revoluciones han empezado por el tema de impuestos. Ok, se da la guerra de los 7 años, los colonos, por ejemplo, terminan dando su sangre, sus recursos, su gente para combatir contra los franceses en la zona del Canadá, termina la guerra, Inglaterra, por ejemplo, ¿cómo les paga? Con impuestos, ¿ya? Entonces, esto de acá, los colonos lo interpretan como una traición de la madre patria, ¿ya? Lo interpretan como una traición, lo interpretan, por ejemplo, como una maldad. Si ellos, por ejemplo, han vivido en una relación de autonomía donde la corona no les metía impuestos y después de combatir por la corona terminan en este caso con impuestos porque la corona necesita más plata para pagarse el gasto de guerra, ellos consideran esto una traición. ¿Ya? Entonces consideran esto una traición. ¿Hasta acá está claro? Utilicen el chat, por favor, ¿ya? ¿Cómo estamos por ahí, por favor? ¿Ya? Alison, Matías, Piero, ¿ya? Jefferson, Jade, María Fe. ¿Vamos bien? Por favor, utilicen el chat. ¿Todo entendido? ¿Todo comprendido? Valentina, Jade, Jefferson, ¿está claro? Por favor, Piero, Matías, Alison, ¿está claro? Ya. Entonces, esta es la situación, ¿ya? Esta es la situación, entonces, ¿ya? Entonces,
Hay un contexto de involucramiento de los colonos en una guerra, por ejemplo, entre Francia e Inglaterra, en la zona del Canadá. Los colonos dan recursos, dan vidas, ¿ya? Y la corona les paga con una serie de impuestos. Y obviamente, ¿ya? Porque esto te pasaría, ok, por simple lógica, con tus papás, en el momento que tú dices no, ¿ya? No acepto, obviamente, la presión se va a volver mayor, ¿ya? La presión se va a volver mayor. Y entonces ya la metrópoli, la madre patria, ¿ya? Va a mandar más soldados. Entonces tú ves acá la imagen, ¿no? Ves ahí, por ejemplo, un colono que se encuentra mirando una propaganda que está diciendo impuesto del té, ¿ya? Y puedes decir que detrás está, por ejemplo, ¿ya? Un soldado británico. En otras palabras, los británicos, cuando los colonos digan no queremos pagar, les van a mandar más ejército. Y eso va a ser un error, ¿ya? Ahora, ¿en qué contexto, por ejemplo, ya nos encontramos? Nos encontramos en el contexto de la ilustración. Acuérdate, el mundo ya es diferente al mundo de la Edad Media. ¿Esto qué significa? Se ha masificado la imprenta, ¿ya? La lectura es mayor. Hay mayor cantidad de gente, por ejemplo, capaz de leer y escribir. Y hay salones de discusión en donde se discuten todos los temas políticos, sociales, económicos. Y entre otras cosas también el absolutismo, ¿ya? Entonces nos encontramos ante una revolución cultural en donde evidentemente el poder de los reyes absolutos va a ser criticado y obviamente estas medidas autoritarias como las que los británicos están haciendo van a ser criticadas por los colonos. ¿Cómo es la situación? Bien fácil, ¿ya? En el tema en el tema, por ejemplo, de la colonia británica va a buscar en este caso, va a buscar en este caso colocar impuestos para financiarse. ¿Impuestos a qué, profesor? Al azúcar. ¿Impuestos a qué, profesor? A, por ejemplo, la creación de moneda. La colonia tiene que crear dinero, ¿ya? Tiene que crear dinero. ¿Por qué? Porque definitivamente no puedes vivir en el tiempo de los incas, en el tiempo del trueque, ¿me entiendes? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que la persona B no necesita el producto que tú, por ejemplo, le quieres vender? Por trueque. Obviamente necesitas dinero, necesitas una cuestión de intercambio. Les colocan impuestos al azúcar, les colocan impuestos, por ejemplo, a la producción de dinero, les colocan, por ejemplo, impuestos a el papel sellado, y esto simplemente te va a terminar generando ya la creación de oposición. Los colonos van a empezar a reunirse en sociedades opositoras que van a terminar buscando de alguna manera criticar, ¿ya? Criticar el rol, por ejemplo, de la madre patria, de la metrópoli, y van a terminar uniéndose en un congreso colonial, donde van a discutir si deberían separarse o no, ¿me entienden? Esto de acá no se va a poder en España, perdón, en América Latina. ¿Por qué? Porque acá hay full control. En América Latina, por ejemplo, en el Virreinato del Perú hay un virrey, hay tropas coloniales, hay un montón de cosas, pero no. Por ejemplo, estas discusiones del Congreso, por ejemplo, colonial, se producen porque simplemente la colonia no tiene control. ¿Ya? ¿Hasta acá está claro? Utilice el chat. Por favor, utilice el chat. ¿Hasta acá está claro? Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? Listo, entonces seguimos, ¿ya? Entonces, esta es la secuencia, ¿ya? Entonces, recordemos, obviamente ellos pueden, en este caso, liberarse, separarse, crear un congreso, por ejemplo, donde discuten si se separan o no, como consecuencia de que tienen poco control. Les están metiendo impuestos, pero no los están ocupando militarmente aún. Ahora vamos a ver qué más va a seguir, ¿ya? Entonces, un ratito. Entonces, esta es la secuencia, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Obviamente, si tú te opones al Estado, el Estado, por ejemplo, va a endurecer su presión como sobre ti, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La metrópoli, en otras palabras, Gran Bretaña, va a meter más control. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a meter paquetes de leyes que de alguna manera busquen mejorar el control sobre los colonos, ¿ya? El Townshend Act y posteriormente inclusive las leyes intolerables que le van a llamar. O sea, ¿qué es lo que sucede entonces? De un mundo flexible donde vivían estos colonos pasan a un escenario, por ejemplo, completamente controlado. Y esto va a terminar generando resistencias, ¿ya?
y esto va a terminar generando que los británicos obviamente manden más tropas, ¿ya? Lo que puedes ver en la imagen de arriba, a la derecha, es a los colonos, ¿ya? Disfrazados de indios, tirando un cargamento británico. ¿Por qué? Porque en este caso los británicos cobraban por el té que mandaban desde las colonias hacia las 13 colonias que tenían, ¿ya? Entonces, un mecanismo de respuesta de estos colonos para demostrar, por ejemplo, que no estaban de acuerdo con estos impuestos, es tirar las cajas de té al mar, en el puesto de Boston. Ahora, ¿cómo reacciona, por ejemplo, la metrópoli? ¿Cómo reacciona la madre patria? Mandando tropas, ¿ya? Mandando tropas y estas tropas, por ejemplo, van a ocupar un puerto importante, ¿ya? Es como decir en este momento que te ocupe militarmente el puerto del Callao o el puerto de Chancay, en el momento que lo hagan. Entonces, cuando los británicos ocupen militarmente el puerto de Boston en Massachusetts, que va a ser un puerto esencial, lógicamente la población va a empezar, por ejemplo, a hacer revueltas, motines, protestas. Y ahí va a venir un tema, por ejemplo, donde las tropas británicas van a terminar disparándole ya a la gente que está protestando. Y esto va a ser la famosa masacre de Boston, ¿ya? Ahora, hay que entender que los colonos no estaban tirándole flores a los soldados británicos, ¿ya? Estaban tirando piedras, o sea, sí los estaban atacando, ¿ya? Entonces los oficiales dan la orden de disparar y en este caso se produce la masacre de Boston. Esto se complementa con el motín del té, ¿ya? Ellos se van, por ejemplo, los colonos se van al puerto de Boston, se van, por ejemplo, a un barco que está trayendo té a Inglaterra, agarran las cajas y las tiran al mar. Esto está representando que están en contra de los impuestos del té, ¿ya? Están en contra de la ocupación británica. Hasta acá todo está claro, por favor utilice el chat. Hasta acá todo está claro, por favor utilice el chat. A ver, Matías, Alison, Piero, Jefferson, María Fe, ¿ya? La situación es esa entonces, recuerda. Como consecuencia de las políticas, por ejemplo, más controlistas de parte de la metrópoli inglesa, ya de parte del rey de Inglaterra, que es un rey absoluto, las 13 colonias van a sentir que están siendo asfixiadas y que no se lo merecen porque de alguna manera ellos son leales a la colonia, ellos han vivido en buenas relaciones comerciales con la madre patria y por otro lado inclusive han dado sus vidas peleando por Inglaterra en la guerra que tuvieron contra los franceses en el Canadá, ¿ya? Los británicos endurecen su política de impuestos y mandan tropas para ocupar militarmente el país. ¿Qué significa? Si nosotros quisiéramos hacer el análisis, los británicos tratan de hacer lo que España hizo con nosotros. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, falla la revolución de Tupac Amaru? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué falla Tupac Amaru? Utiliza el chat. ¿Por qué falla Tupac Amaru? Ya, María Fe está diciendo que no hubo apoyo. ¿Ya? María Fe, por ejemplo, estuvo diciendo que no hubo apoyo. Si está bien, hay sectores, por ejemplo, indígenas que no están de acuerdo a ¿cómo se llama? Tupac Amaru. Como por ejemplo el brigadier Pumacagua, Mateo Pumacagua, héroe de la independencia después, al comienzo, por ejemplo, está peleando el lado de los españoles. Pero lo más interesante de esto, ¿qué es? ¿En dónde es la rebelión de Tupac Amaru? ¿En qué parte del Perú? ¿Alguien puede decirme en el chat? ¿Dónde es la rebelión de Tupac Amaru? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza la revolución de Tupac Amaru? ¿Ya? Empieza en el Cusco. Entonces, la presencia militar española en el Cusco es muy poca, ¿me entiendes? En el momento que empieza esta rebelión indígena en el Cusco, obviamente Tupac Amaru va a tener prácticamente todas las posibilidades para rebelar el Cusco, ¿ya? Pero la única solución en este caso es atacar Lima. Pero esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque los españoles tienen una fortísima concentración de tropas en el virreinato del Perú. ¿Me entienden? Entonces, la rebelión de Tupac Amaru solamente va a ser exitosa para liberar el Cusco, pero después los españoles en menos de un mes van a estar en el Cusco y van a terminar derrotándolo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en este caso con los ingleses? Los ingleses, tardíamente, en el siglo XVIII, están queriendo controlar a sus colonias que han tenido, por ejemplo, más de 150 años viviendo en autonomía. Y obviamente, a la hora que les cambien las reglas de juego, los colonos se van a enojar. Imagínate esto, es como por ejemplo de que tu papá, tu mamá te cambiara completamente las reglas de juego de tus permisos para salir al cine, ¿ya?
Ya tu permiso, por ejemplo, no es de 12 del día a 6 de la tarde. Tu permiso, por ejemplo, es de 12 del día a 3 de la tarde. Ya ves tú cómo te las arreglas en la salida del cine. ¿Ya? Ves tu película, compras tu cancha y vienes en taxi. Obviamente, cuando a mí me cambian las reglas de juego, pues me voy a enojar, ¿no? Y esto es lo mismo que pasó con los, ¿ya? Les cambian las reglas de juego, más impuestos, más presencia del gobierno, más control, ¿ya? Y obviamente se rebelan, ¿ya? Se rebelan. Hasta acá está claro, por favor, utilice el chat. Utilice el chat, por favor, hasta acá está claro, ¿ya? ¿Cómo están los otros? Jefferson, Jade, ¿ya? Valentina, ¿ya? Piero, Matías, Alison, ¿ya? Entonces, ese punto es muy importante. Ahora, los colonos ya se encuentran de alguna manera sesionando en asambleas paralelas de gobierno a estas alturas del partido, ¿ya? Están buscando, las 13 colonias están buscando generar asambleas para encontrar el camino a la secesión y discutir sobre si nos separamos o no, ¿ya? Acuérdate, por ejemplo, de que no todos van a estar a favor de separarse, ¿ya? Porque obviamente algunos hacen buen dinero comerciando con Inglaterra. ¿Esto qué significa? Si yo, por ejemplo, vendo tabaco, vendo, por ejemplo, madera, obviamente si Inglaterra es mi primer comprador, yo no quiero que Inglaterra deje de comprarme. ¿Te das cuenta? Entonces, los colonos van a terminar debatiendo si es viable o no la separación. Y es entonces que ya, por ejemplo, ya se discute la posibilidad, por ejemplo, de secesionar. En otras palabras, nos separamos. Chao, se acabó. ¿Ya? Acá, por ejemplo, ya apuntamos a una independencia y nos separamos, por ejemplo, de Inglaterra. Entonces, ya a partir del segundo Congreso de Filadelfia, ¿ya? A partir del segundo Congreso de Filadelfia, no en el primero, ¿ya? El siguiente año ya acuerdan simplemente separarse, levantarse en armas. Y es entonces que los británicos terminan mandando a más tropas. Ahora, en la imagen de abajo, tú estás viendo a tropas británicas. En la imagen de arriba, por ejemplo, tú estás viendo, en este caso, ya, a los colonos. La pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, los soldados tienen esos colores tan vistosos en el uniforme? ¿Ah? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué, por ejemplo, por qué los soldados tienen, por ejemplo, esos colores tan vistosos en el uniforme? ¿Cuál es la idea? Británicos, por ejemplo, casaquín rojo, ese color fuertísimo rojo. Franceses, por ejemplo, casaquín azul. Prusianos, por ejemplo, casaquín, en este caso plomo, ¿ya? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? Recuerden, cuando nosotros hemos visto, por ejemplo, nuestra clase de estados nacionales, ¿ya? Acuérdense que un primer factor, por ejemplo, de que los reyes van a ser en el momento que reconcentren el poder, va a ser, ¿ya? Va a ser en este caso, ¿cómo se llama? Crear ejércitos profesionales, ¿sí? Y entonces lo que tú ves, por ejemplo, en el siglo XVIII con los ingleses, ¿ya? Y con los franceses y con los españoles, son ejércitos, por ejemplo, completamente profesionales. La guerra está completamente normada, ¿ya? Y al punto, por ejemplo, de que tú reconocías a lejos si venían los franceses, si venían los ingleses, porque esa era la norma de la guerra civilizada, ¿ya? Esa era la norma de la guerra civilizada, entonces, ¿ya? Tener en este caso un ejército profesional. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Simplemente la metrópoli va a responder con más tropas, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder también? Los colonos van a empezar a ganar ciertas batallas, como por ejemplo Lexington o como por ejemplo Bunker Hill, ¿ya? Que ya terminan desplazando el conflicto y obviamente no se puede ya negociar. Ya se llega al punto, por ejemplo, de no negociación, ¿ya? Ya de alguna manera no hay arreglo posible más que, por ejemplo, guerra, una guerra de independencia, ¿ya? Después del éxito de Bunker Hill, lo que se produce, por ejemplo, es la declaración de independencia de los Estados Unidos, ¿ya? Como hemos visto nosotros en la formación de la República, recuerda cuando San Martín da la declaración de independencia de Perú, ahí no hay nada. Entonces, igual, después del éxito, por ejemplo, y Bunker Hill, se produce la declaración de independencia, pero los ingleses no se han ido, ¿ya? Ahora,
definitivamente otra vez nos encontramos ante el mismo rollo. Francia e Inglaterra son enemigas, Francia y España son enemigas de Inglaterra. Entonces ellos van a meterle plata a los colonos para que los colonos debiliten Inglaterra, ¿ya? Inglaterra, por ejemplo, tiene a los colonos siendo ayudados por Francia y por España, ¿ya? Y entonces esa ayuda, ese dinero español y esa presencia militar francesa van a ayudar, por ejemplo, a los colonos en la batalla de Saratoga y Yorktown, ¿ya? Y entonces ahí se va a acabar, por ejemplo, la guerra de independencia norteamericana, ¿ya? Pero hay que recordar, es muy diferente la revolución norteamericana a la revolución francesa, ¿ya? ¿Hasta acá está claro? ¿Todo está claro, por favor? Utilicen el chat. Matías, Alison, Valentina, Jade, Jefferson, por favor, utilicen el chat. ¿Todo está claro, por favor? Jefferson, María Fe, Jade, ¿está claro? Por favor, ¿ya? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el corte de 5 minutos, ya son las 12. 12 en punto, estoy empezándolo. 12:05, acaba el minuto 5 y 12:06 empezamos la clase. ¿Queda claro? Utilicen el chat, por favor, ¿ya? 12:06 en punto, arrancamos la clase. ¿Queda claro? Por favor, utilice el chat. Ya, confírmame con el chat. María, Alison, Valentina, Piero, ¿ya? Entonces, 12:06 vamos a empezar, ¿ya? 12:06. Listo, vayan a descansar. 12:06 arrancamos, ¿ya? Voy a apagar yo también mi micro y voy a tratar de colocar el fondo de pantalla que quería colocar, porque el Zoom no me dejaba.
Listo, ya estamos acá, ¿ya? Ya estamos acá. Vayan por favor conectándose, repórtense por favor, ya estamos, ya les he respetado hasta su minuto 6, ¿ya? Para que puedan resetear la mente, ¿ya? Vamos a reportarse, ¿ya? Vamos a empezar, chicos, ¿ya? No falta mucho de todas maneras, pero lo que me importa, como siempre a mí, es que ustedes entiendan el proceso, ¿ya? Sin proceso, acuérdense que nosotros no llegamos ni a la esquina, ¿ya? Lo importante es el proceso. Así que Ariana, Matías, Alison, Jefferson, Jade, María Fe, Piero, Yara, I'm sorry, lo siento. Ya vamos, entonces a llegar, ¿ya? Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, acá a lo que es, en este caso, ya, los finales de la Guerra de Independencia norteamericana. Voy a conectarles la pantalla, ¿ya? Para que en este caso ustedes puedan ver, ¿sí? Entonces, esta es la secuencia, ¿ya? En este momento ya deben poder, ¿cómo se llama? Verla, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿no? Los colonos, por ejemplo, en el Segundo Congreso de Filadelfia ya terminan acordando levantarse en armas contra el rey, ¿ya? Y el rey obviamente va a responder no solamente con más tropas, sino en este caso con muchas tropas, con la intención, por ejemplo, de ganarles la partida, ¿ya? Sin embargo, los colonos conocen el terreno, tienen experiencia militar y obviamente las dos batallas donde en este caso los ingleses van a ser derrotados inicialmente van a girar un poco las preferencias de todo. ¿Por qué? Porque Francia e Inglaterra van a ver de alguna manera como una opción meterle plata a los colonos para debilitar a su enemigo Inglaterra, ¿ya? Francia y España le meten plata a los colonos. Entonces, después de Bunker Hill y de Lexington, los colonos, por ejemplo, declaran la independencia, ¿ya? Y con este apoyo, por ejemplo, francés y con este apoyo inglés se produce, ¿ya? ¿Cómo se llama? Ya la rendición, digamos, pues ya el reconocimiento de esta independencia por parte de los británicos, ¿ya? Entonces, España, por ejemplo, firma en este caso un tratado con las 13 colonias, que es el Tratado de Aranjuez, y por otro lado, Francia, por ejemplo, también firmó un tratado para apoyarlas y les dan recursos. Obviamente, punto más importante, ¿quién va a meter más plata? Francia, ¿ya? España, por ejemplo, no va a meter tanta plata como Francia. Francia sí le va, el rey de Francia se va a meter la mano al bolsillo y va a sacar buena plata, ¿ya? Entonces, no solamente les va a mandar plata, los va a apoyar con marina. En otras palabras, tiene que mover barcos. Por otro lado, también le va a mandar oficiales experimentados. Lo que tú ves, por ejemplo, en la imagen de arriba es el famoso caso del Marqués de Lafayette. El Marqués de Lafayette, por ejemplo, peleó en la Guerra Civil Norteamericana, perdón, en la rebelión de las 13 colonias, y después el Marqués de Lafayette va a pelear en la Revolución Francesa, ¿no? Ahí está siendo mandado para apoyar en este caso a los colonos por el rey de Francia. Entonces, la independencia, por ejemplo, de los Estados Unidos se va a sellar con el Tratado de París. ¿Cuándo va a ser el Tratado de París? El 3 de septiembre de 1783, ¿ya? Eso de ahí ya concluye el proceso, ¿sí? Entonces, acá tenemos que entender dos cosas. La primera, se ha dado una primera revolución, ya que es imperfecta, pero que de alguna manera ha liberado a las 13 colonias del control absolutista, ¿ya? Esta, por ejemplo, rebelión ha provocado el nacimiento de los Estados Unidos, la creación de una constitución y, por otro lado, la adopción de un sistema presidencialista y federalista, ¿ya? En lo político es más revolución que en lo social, obviamente. ¿Por qué? Porque las mujeres no van a estar impactadas positivamente, los negros, por ejemplo, ni los indígenas van a estar impactados positivamente. ¿Ya? Es una revolución, pero no es una revolución tan, por ejemplo, fuerte como la Revolución Francesa. Sin embargo, es un marcador, es un punto de reflexión, es un punto de quiebre que nos está señalando de que se han acabado, ¿ya? Se han acabado, en este caso, por ejemplo, ya se está acabando el absolutismo. Los reyes absolutos están perdiendo poder, ¿ya? Hasta acá está claro, por favor utilice el chat, ¿ya? Utilice el chat, por favor, hasta acá está claro. Por favor, Jefferson, María Fe, Piero, Jade, Matías, ¿está claro todo? Entonces, esta es la secuencia, ¿ya?
Entonces, la Revolución Norteamericana es un marcador que nos está señalando, por ejemplo, que el mundo del absolutismo de alguna manera se encuentra decayendo, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a ver de alguna manera esto confirmado con una siguiente revolución que va a ser la Revolución Francesa. Entonces, si lo quieres ver, por ejemplo, es el momento que el rey de Francia le agarra su karma, ¿ya? Le agarra su karma. ¿Qué significa? El rey de Francia va a terminar pagando el haber, por ejemplo, quedados en parte sin plata, ayudando a los revolucionarios de Estados Unidos para pelear contra Inglaterra. Y ahora el rey de Francia va a tener su propia revolución. Y lo peor, el rey de Francia no va a acabar como el rey de Inglaterra, porque el rey de Inglaterra no acaba muerto, el rey de Francia sí, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo pasa en este caso la Revolución Francesa, ¿ya? Lo que es importante primero es el contexto. Siempre el contexto es muy importante para entender qué es lo que pasa, ¿ya? Un ratito, por favor, vamos a pasar al contexto, ¿ya? Primero, ya hemos visto, por ejemplo, de que el sistema absolutista en Francia es donde más llega a su pico. ¿Con quién llega a su pico? Con el famoso, por ejemplo, el rey, por ejemplo, en el siglo XVII con Luis XIV, el rey Sol, ¿ya? ¿Cuál es la famosa frase de Luis XIV? L'État c'est moi, el Estado soy yo. ¿Por qué? Porque el rey, por ejemplo, concentraba todos los poderes del Estado en él, ¿ya? Por eso viene la famosa frase L'État c'est moi, ¿ya? Ahora, ¿en qué vive Francia? Francia vive en la sociedad del antiguo régimen, ¿ya? Es, por ejemplo, una organización a partir de tres estamentos, tres sistemas, ¿ya? La nobleza, por ejemplo, que es el primer estado, que tiene un 1%, en este caso de miembros, el clero, que es el segundo estado, que tiene el 2%, y por otro lado, el tercer estado. ¿Cuál es el tercer estado? Es un grupo heterogéneo en Francia. Este grupo está compuesto, por ejemplo, por profesionales liberales, comerciantes, ¿ya? Y campesinos. ¿Cuántos son? 97%. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué grupo sería más poderoso? Utiliza el chat. ¿El de 97, el de uno o el 2? Utiliza el chat. ¿Cuál crees que se debería ser más poderoso? Utiliza el chat. ¿Qué grupo crees que sería más poderoso? ¿El de 97, el de 2 o el de uno? Dime. ¿Qué grupo crees que sería más poderoso? Utiliza el chat. ¿Cuál debería ser más poderoso? María Fe, por ejemplo, está señalando que el de 1%, ¿ya? ¿Quién da más? ¿Qué opinas tú? Vamos. ¿Quién debería ser más poderoso? ¿El de 1%, el de 2 o el de 97? Te lo digo así, ¿ya? La Revolución Francesa, ¿ya? Cambia completamente el orden, Jade dice también como María Fe, el 1%. La Revolución Francesa, por ejemplo, cambia el orden porque el antiguo régimen, ¿ya? Se destruye. Y en el antiguo régimen, por ejemplo, existía un parlamento, ¿ya? El problema del parlamento, por ejemplo, es que los votos en el parlamento eran por estado y no por congresista, ¿entiendes? O por parlamentario. Entonces, como los estados, por ejemplo, votaban en bloque, obviamente siempre la nobleza y el clero terminaban ganando las elecciones y el tercer estado terminaba puenteado, ¿ya? El problema que hay, ¿cuál es? Que el tercer estado tiene un 97% de miembros. Entonces, lo que tú tienes acá es algo gigantesco, ¿ya? Que de alguna manera está siendo excluido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No solamente tenemos un problema de crisis de representación, ¿ya? Acá tenemos una crisis seria de representación, sino que también tenemos algo que es esencial, por ejemplo, para, en este caso, el surgimiento de revoluciones, problemas económicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Francia está en una severa crisis económica y el rey, el nieto de Luis XIV, Luis XVI, no está manejando adecuadamente la situación. ¿Ya? Acá vamos a poner, por ejemplo, ya acá vamos a poner, en este caso, esta imagen ya de abajo a la derecha. La imagen de arriba tienes a Luis XIV con toda su corte de nobles, ¿ya? Por ejemplo, junto a él, ¿ya? En este caso, por ejemplo, susurrándole al oído. Luis XIV termina demostrándote cómo el rey controla todo el Estado, controla a los nobles, representa todos los poderes, etc. ¿Ya? Pero la imagen de abajo es la que me interesa.
La imagen de abajo es una caricatura que te está demostrando, es una caricatura de época, ¿ya? Que te está representando el antiguo régimen. ¿Me puedes decir qué está pasando en la imagen de abajo? ¿Me puedes decir qué está pasando en la imagen de abajo? Esos son los tres estados, ¿ah? Nobleza, clero y el tercer estado. ¿Qué está pasando ahí? A ver, utiliza el chat. ¿Qué es lo que ves que está pasando ahí? ¿Qué pasa ahí? Es los tres estados, ¿ah? Nobleza, clero y tercer estado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya? Acá María Fe está diciéndonos la nobleza y el clero pasan por encima del tercer estado, ¿ya? Sí, específicamente sí, ¿ya? Porque acuérdate que los dos, por ejemplo, unidos juntos, terminaban, por ejemplo, teniendo más peso en el Parlamento que el tercer estado, pese a que el tercer estado tenía más gente, ¿ya? Acuérdate que el mundo ha cambiado mucho desde la Edad Media. Cuando el Parlamento era medieval, ya, obviamente, importancia y poder, María Fe. Cuando el Parlamento era medieval, acuérdate, cuando los parlamentos eran medievales, obviamente los nobles y el clero tenían mucho más poder que las ciudades. El tercer estado representa, por ejemplo, las antiguas ciudades medievales. Pero acuérdate que las ciudades van a crecer en tamaño y obviamente van a tener más miembros y más representación en el Parlamento. Entonces el sistema de hacer un voto por estado es fatal, ¿ya? Es fatal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Inclusive puedes ver, por ejemplo, que el clero y la nobleza están parados sobre una piedra, ¿ya? Y esta piedra está asfixiando al tercer estado. Lo que va a suceder es una revolución que termina poniendo las cosas al revés, ¿ya? Y que elimina inclusive al rey. Entonces, mira bien cuál es el contexto de Francia, entonces, en el absolutismo francés. El rey de Francia, que es Luis XVI, está en un contexto de crisis económica, quiere en este caso seguir gobernando sin transformaciones políticas. Francia vive bajo el antiguo régimen. El antiguo régimen, por ejemplo, implica a la nobleza, al clero y al tercer estado. Ambos, por ejemplo, nobleza y clero tienen 3% de la representación y el tercer estado el 97%. Sin embargo, nobleza y clero siempre ganan al tercer estado en lo que son las votaciones. Y por otro lado, ya está el fantasma de la revolución de las 13 colonias también. ¿Qué significa? Que los franceses, por ejemplo, que hacen la Revolución Francesa, ya saben que en Estados Unidos se rebelaron y ahí se sacaron de encima al rey, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a ver que ese es otro factor muy importante, ¿ya? Entonces, este es Luis XIV, ¿ya? Luis XVI, perdón. Pero Luis XVI no es ni siquiera la sombra de lo que fue su, lo que fue su abuelito Luis XIV, ¿sí? El país está en crisis, Francia ha gastado mucho, ha obtenido poco, y por otro lado, por ejemplo, también el rey no está ayudando mucho con el tema de los gastos de manejar la monarquía, ¿ya? No está queriendo, por ejemplo, hacer transiciones a una monarquía constitucional. El rey no quiere una constitución para Francia. Y por otro lado también, el rey, por ejemplo, no quiere hacer que los nobles y los curas paguen impuestos. El rey le está chantando toda la carga impositiva al tercer estado, ¿ya? También hay otro punto más. La concentración de tierras, en este caso ¿cómo se llama? La concentración de tierras, en este caso ¿cómo se llama? En las zonas rurales de Francia están en poder de los nobles o de la iglesia. ¿Qué significa? Los campesinos no son propietarios de las tierras. Entonces, mira toda la ecuación violenta que se va a construir porque la Revolución Francesa es prácticamente una ecuación violenta, ¿entiendes? Tienes un rey, por ejemplo, que no está queriendo hacer reformas, que quiere de alguna manera mantener el modelo absolutista congelado, no quiere hacer una monarquía constitucional, hay un contexto de crisis, sigue gastando, por ejemplo, en temas de monarquía, ¿ya? Y esto está en contra de cómo está viviendo la gente y obviamente el tercer estado está teniendo toda la carga de impuestos. Mira la imagen de abajo. Esta era la forma como vivían, por ejemplo, en Francia, los miembros del tercer estado en las ciudades. No te estoy diciendo que todo el tercer estado sea pobre, ¿eh? Había parte del tercer estado que tenía mucho poder de dinero, ¿ya? Muy importante. Y otra situación más, acuérdate, ¿cuál es la riqueza principal de un noble? A ver, dime cuál sería la riqueza principal de un noble, utiliza el chat. Si tú fueras un noble, por ejemplo, en la Francia revolucionaria,
¿Tu dinero estaría en el comercio o estaría, por ejemplo, en los cargos públicos del rey y por otro lado las tierras? ¿En qué crees que estaría? ¿En qué crees que estaría, por ejemplo, tu poder? ¿En la cercanía al rey y la concentración de tierras o estaría en el comercio? ¿Dónde estaría si tú fueras un noble francés? Recuerda una cosa, ¿ya? Los nobles, ¿ya? La nobleza medieval consideraba el comercio como una actividad indigna, ¿ya? Porque el verdadero poder, el verdadero prestigio estaba en la concentración de tierras. Yo tengo más tierra, yo soy más noble que tú. Yo soy más pata del rey, yo soy más poderoso que tú, ¿ya? Entonces, hay que entender ese detalle, ¿sí? El tercer estado, la burguesía, ¿ya? Se dedica al comercio y las actividades liberales e inclusive habían algunos miembros del tercer estado que eran de la burguesía que tenían más plata que un conde y un marqués, ¿ya? Tenían más plata que un conde y un marqués. Y obviamente te llegaba a ti, siendo comerciante, que el marqués de Lafayette, por decir, ya tú no pagar impuestos y tú tenías más plata que él. Lo consideras injusto. ¿Por qué? Porque el otro es el chupamedias del rey. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está la situación, ¿ya? Ahí está la situación. Entonces, mira todos los factores, porque como te digo, las revoluciones ocurren por una serie de factores que son los más importantes de analizar. Hay que ver, por ejemplo, cuáles son, qué combinación son la que genera el quiebre, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Inglaterra y las 13 colonias, las políticas impositivas y querer ajustar como España ajusta, tarde. Cuando yo le he dado a mis colonos casi 200 años de autonomía y les he permitido ganar mucho dinero y vivir en paz, ¿ya? Mis colonos son tan leales que inclusive me van a apoyar en pelear contra Francia. Pero en el momento que yo los empiezo a apretar, se me van a rebelar, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Francia, hay todo un contexto. El rey ya no es ni la sombra de lo que fue su abuelo. Hay crisis económica, hay, por ejemplo, una crisis social, hay empobrecimiento. El tercer estado no es considerado dentro de, por ejemplo, el juego del Parlamento. Entonces, mira todos los factores que están detrás de todo esto, ¿ya? Todos los factores, ¿sí? Porque esto va a terminar desencadenando una revolución en Francia que va a abolir la monarquía, ¿ya? Lo que tú ves, por ejemplo, en la revista Hola, es prácticamente miembros de la monarquía británica, miembros de la monarquía, por ejemplo, la monarquía española, pero tú jamás vas a ver a un rey de Francia. ¿Por qué? Porque los reyes de Francia fueron exterminados, ¿ya? La monarquía fue abolida, ¿está bien? Se acabó, chao, ¿ya? No más reyes en Francia, ¿ya? Por eso es que la Revolución Francesa va a ser vista como una amenaza para el orden del sistema, para Europa en general, para la Europa monárquica, lo que ha pasado en Francia no debe pasar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Bueno, muchachos, todos contra Francia, ¿ya? Y esto va a pasar después, va a pasar después. Lo vamos a ver posteriormente, pero es importante que lo comprendas. Francia sí plantea el caso de una revolución verdadera, ¿ya? Porque en este caso lo que va a suceder, ¿ya? Es que se va a abolir la monarquía y por otro lado, ya esto va a ser una amenaza para toda la Europa absolutista. Y entonces se va a formar una coalición para aplastar a Francia, ¿ya? Importante entonces, ¿ya? Continuamos entonces con esto de acá, ¿ya? Entonces, Luis, por ejemplo, 16 no está haciendo mucho para estabilizar ¿cómo se llama? A Francia. La chequera de las guerras, por ejemplo, que ha llevado su abuelo, tampoco han estado muy bien. Y peor aún, Luis, por ejemplo, también ha estado gastando en guerras contra Inglaterra, como por decir la guerra contra las 13 colonias. Luis, por ejemplo, quiere sostener el viejo sistema, quiere sostener el viejo sistema de poder absoluto, por ejemplo, de su abuelo, pero no está haciendo reformas políticas en Francia. No cambia a una, por ejemplo, monarquía constitucional. Y por otro lado, está colocando al tercer estado toda la carga de los impuestos. Entonces, estos factores van a terminar desencadenando un serio problema. Por ejemplo, lo que tú ves acá es una imagen del Palacio de Versalles. Mira este palacio, ¿ya?
Imagínate cuánta plata crees que costaría solamente en la actualidad los franceses para no tenerlo, para tenerlo operativo. El Palacio de Versalles es un museo, ¿ya? En otras palabras, todas las personas que van a Francia tienen que ir a ver el Palacio de Versalles, porque el Palacio de Versalles es, por ejemplo, para que veas cómo vivían los reyes de Francia. Y entonces, la única forma que te permite pagar el mantenimiento del Palacio de Versalles es convertirlo en un museo abierto. ¿Está bien? ¿Por qué? Imagínate solamente cuánto te costaría la cuenta de la luz y la cuenta del jardinero. ¿Entiendes? ¿Ya? Solamente la cuenta de la luz y la cuenta del jardinero debe ser astronómica para mantener el Palacio de Versalles, ¿ya? Imagínate, porque es una preciosura, ¿ya? Pero muy cara, ¿ya? Entonces, ese detalle, por ejemplo, es muy importante, ¿ya? Ese detalle es muy importante. Entonces, mira todos los problemas que te están dando. Entonces, todos estos problemas, ¿ya? Son los que van a terminar creando, desencadenando la Revolución Francesa, ¿sí? Ahora, hasta acá va todo claro. Utiliza el chat, por favor. Ya, utiliza el chat, por favor, y dime cómo está yendo todo, ¿ya? Por favor, Yara, Ariana, Jade, Jefferson, utilicen el chat y díganme cómo estamos, ¿ya? ¿Sí? María Fe está diciendo que todo bien. ¿Cómo está Jade? ¿Cómo está Jefferson? ¿Ya? ¿Cómo está Piero? Piero, ¿todo bien? Jade, ¿ya? Valentina, Matías Estrada, ¿cómo está yendo todo? ¿Ya? Entonces, Matías, Jade, Valentina, ¿ya? Listo. Entonces, la situación es esa, ¿ya? Entonces, obviamente, el rey, ¿ya? El rey, que no es idiota, necesita más plata, ¿ya? Y pero para hacer más plata, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llamar al parlamento, ¿ya? Entonces, el rey lo que va a terminar haciendo es llamar al parlamento. ¿Cómo se llama llamar al parlamento? Los estados generales, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que estamos en tiempos del absolutismo. ¿Esto qué significa? Que el rey nombra al parlamento cuando le da la gana, ¿ya? Y la última vez que el rey había llamado al Parlamento había sido hace casi 200 años antes, ¿ya? Habían sido casi 200 años y el mundo y Francia había cambiado demasiado. El Estado, por ejemplo, el tercer Estado había crecido un montón, había, por ejemplo, una mayor cantidad, en este caso, de comerciantes, ¿ya? Era muy diferente. Entonces, también había un contexto de malas cosechas y un contexto de aumento del precio del trigo. Entonces, no hay un control de imagen adecuado también en la monarquía. ¿Ya? El rey, por ejemplo, continúa gastando ¿ya? En banquetes y lujos, y por otro lado también la reina no hace una buena imagen de comunicación política. ¿Qué significa esto? Que la reina, por ejemplo, pertenece a un país enemigo de Francia, que es Austria, y por otro lado, mientras hay crisis económica y la gente en las ciudades está pasándola mal, la reina está gastando mucho dinero en banquetes. ¿Ya? Entonces, esto también de alguna manera ya va a terminar golpeando a el origen de la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, detalle importante, lo que tú puedes ver en la imagen de arriba, ¿ya? Es en este caso el Parlamento cuando es llamado por el rey. Obviamente, en el Parlamento, te voy a explicar cómo es la situación, o sea, el rey tenía que llamar al Parlamento y en el Parlamento el rey tenía que discutir subir los impuestos. Obviamente, el primer estado y el segundo estado no iban a tener los impuestos, ¿ya? Y el tercer estado era el único que iba a pagar. Cuando le subieron los impuestos al tercer estado, el tercer estado, por ejemplo, iba a quejarse, pero el primer y segundo estado iban a votar juntos para aprobar, por ejemplo, los impuestos. Y frito pescadito, el tercer estado paga, ¿ya? Entonces, esta es la ecuación. Significa que el Parlamento va a fallar, ¿ya? El Parlamento es una farsa. El Parlamento es una farsa, ¿ya? El Parlamento es una farsa. El rey, por ejemplo, va a llamar al Parlamento para hacer aprobar un impuesto. Este impuesto, por ejemplo, va a ser aprobado por el primer y segundo estado en contra del tercero y el tercero no va a poder hacer nada. Eso va a ser lo que va a desencadenar el problema. ¿Ya? ¿Hasta acá está claro? Utilice el chat, por favor. ¿Ya? ¿Hasta acá está claro, por favor? Utilice el chat. ¿Hasta acá está claro? Utilice el chat, por favor. ¿Ya? Valentina, Jade, Jefferson. ¿Ya?
Ya listo. Entonces, ya, vamos a ver, ¿cómo están los otros? Ya, Jade, Jefferson, María Fe, Piero, ya. Importante entonces, ya, Matías, Valentina, ya. Continuamos, ya. Entonces, hay que tener bien en cuenta qué es todo lo que está pasando. Ya lo que más importa, por ejemplo, para las revoluciones es el contexto, y entonces el contexto de ambas revoluciones, tanto la americana como la francesa, te va a terminar demostrando cómo el sistema absolutista colapsa, ¿ya? Parcialmente en el caso de Inglaterra, completamente, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿ya? Entonces continuamos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Simplemente, bien facilito, el rey llama al parlamento, ¿ya? Y el tercer estado se pica, se queja, ¿ya? Porque obviamente le van a enchufar todos los impuestos a ellos. Entonces, por lógica, el tercer estado, por ejemplo, se va a enojar, se va a quejar. Y lo que va a terminar sucediendo es que simplemente no les hacen caso. El primer y segundo estado van a votar juntos y lo sacan, por ejemplo, de circulación. ¿Qué es lo que va a pasar? El tercer estado, por ejemplo, va a terminar yéndose a sesionar solo. ¿Ya? Va a terminar, por ejemplo, yéndose a sesionar solo. ¿Y dónde se va a producir? En el Palacio de Versalles. ¿Ya? En el Palacio de Versalles, específicamente en la sala de la pelota vasca. Así va a ser. ¿Ya? ¿Con qué juegas el tenis? Cuéntame. ¿Cuál es el instrumento que te hace jugar el tenis? Si quiero jugar tenis, ¿qué necesito aparte de una pelota y una cancha? ¿Qué necesito si quiero jugar tenis? Pues ya sé, personas, claro, María Fe, pero ¿qué instrumento necesito yo para jugar tenis? ¿Qué instrumento necesitaría yo? Necesito una raqueta, ¿ya? La única diferencia, por favor, chicos, entre el tenis y el juego de la pelota vasca es que el juego de la pelota vasca es sin raqueta, ¿entiendes? La pelota vasca es sin raqueta. En otras palabras, por ejemplo, imagínate utilizar tu mano de raqueta para devolver el pelotazo al otro. Es una obra de arte, la pelota vasca, ¿ya? Esa era la cancha de la pelota vasca que tenía el rey, y entonces lo que va a terminar sucediendo es que el tercer estado se va a sesionar a la cancha de la pelota vasca, y es entonces que deciden, ¿ya?, darle una constitución a Francia. Obviamente, ya, obviamente, por ejemplo, el tercer estado podría establecer estas reformas porque tiene el 97% del 97% de miembros del tercer estado, de los estados generales. Y por otro lado, por ejemplo, nobleza y clero son solamente el 3%. Entonces, lo que hay que entender es que estos son tiempos en los que ya la nobleza y el clero han bajado en número de importancia y poder para pasar, por ejemplo, a la transición de ser suplantados, sustituidos por la burguesía, ¿ya? En otras palabras, comerciantes, profesionales liberales, que de alguna manera van a, ¿ya?, terminar sustituyendo a la nobleza y clero con la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, esta es la situación, esta es la secuencia, ¿ya? El rey en este caso termina forzando a que el tercer estado pague los impuestos y obviamente el tercer estado se retira porque sabe muy bien que nobleza y clero van a complotar contra ellos aprobando los impuestos y por otro lado también porque en este caso no hay una constitución, ¿ya? Ya está el ejemplo de las 13 colonias y entonces lo que se va a buscar de alguna manera es darle una constitución a Francia, un Bill of Rights, ¿ya? Una constitución. Entonces, es ahí, por ejemplo, que se produce, ¿ya? Es ahí que se produce, por ejemplo, la transición, ya un ratito, por favor, entre lo que es, ya, un ratito para contabilizar el tiempo, ¿ya? Sí, muy importante contabilizar el tiempo, ¿ya? Para calcular el tiempo, ¿sí? Ya está. Ta, ta, ta. Ya está. Ya. Entonces, la idea acá, por ejemplo, ya es construir de alguna manera una sesión del tercer estado, ya, que se va a llamar, por ejemplo, Asamblea Constituyente, ¿ya? Entonces, van a buscar, a constituir una Asamblea Constituyente, ¿ya? Y ahí se van a convertir en la Asamblea Nacional. Van a reunirse juntos a sesionar
hasta darle una constitución a Francia, ¿ya? Y por otro lado, por ejemplo, ¿sí? Ya aplicar una separación de poderes. Entonces, ¿qué significa esto? Ya el rey deja de ser absoluto, ¿ya? Ya hay un congreso que de alguna manera contrapese el poder del rey. Ya hay, por ejemplo, un poder judicial que de alguna forma contrapese el poder del rey. Y es entonces que nosotros nos encontramos ya con que obviamente el rey va a sentirse amenazado, ¿ya? Obviamente, por ejemplo, Luis XVI no tiene un carácter fuerte como rey. ¿Y qué es lo que va a suceder? Luis XVI, por ejemplo, va a ser influenciado por ejemplo, sus consejeros conservadores y va a terminar pensando en dar un golpe de Estado. ¿Qué significa? Lanzar tropas, en este caso a París, con la intención, por ejemplo, de eliminar esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a suceder entonces? La población de Francia, de alguna manera, va a terminar señalando, ya, va a terminar señalando o pensando de que el rey está pensando eliminar la constitución y van a terminar apoyando a la Asamblea Constituyente lanzándose a las calles de París. Y van a atacar la prisión de la Bastilla, ¿ya? Van a terminar atacando, por ejemplo, la prisión de la Bastilla. ¿Qué es la Bastilla exactamente? Te lo voy a mostrar en este momento, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya está. Esa es una imagen, por ejemplo, de la Bastilla, ¿ya? En sus mejores tiempos, ¿ya? En sus mejores tiempos, en sus tiempos más perfectos, en el momento que fue creada, ¿ya? La Bastilla era una superprisión, que en realidad no era tanto prisión, sino la Bastilla representaba el máximo poder del rey, ¿ya? Pero obviamente la Bastilla, por ejemplo, ya va a terminar siendo tragada por la ciudad, por París, y posteriormente también hay que entender de que la Bastilla va a ser conocido como o entendido como el máximo símbolo de poder del rey. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, el rey manda presos a todos los que le da la gana, ¿ya? Tan simple como eso. El rey, por ejemplo, termina mandando presos a quien quiere, saca a quienes quiere, y por otro lado también, lo que tú estás viendo en ese triangulito que hay enfrente del portón de la prisión son emplazamientos de cañones que están apuntando hacia los barrios, por ejemplo, obreros de París, para evitar un levantamiento. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes en la Bastilla es el máximo símbolo de poder del rey. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Lo que va a suceder es de que el rey, ¿ya? De que el rey, ¿ya? Va a terminar complotando, queriendo lanzar, en este caso, ¿ya está? Ratito que todavía no voy a volver a compartir, ¿ya? ¿Listo? Ya está ahí. El rey, por ejemplo, va a terminar buscando ocupar militarmente París para anular la Asamblea Nacional Constituyente, porque sabe perfectamente bien que si se vota una constitución, él deja de ser rey absoluto. Entonces, esa es la secuencia, ¿ya? Y la población, al entender que el rey está lanzando tropas a París con la intención de dar un golpe de Estado a la Asamblea Constituyente, va a meter, ¿ya?
va a levantarse en armas y es ahí que va a suceder el asalto a la Bastilla, ¿ya? Entonces, este asalto a la Bastilla, este asalto a la prisión principal, por ejemplo, el rey en Francia, es tomado como el Día de Independencia francés, ¿ya? Importante, ¿ya? El día, por ejemplo, 14 de julio es el día de la toma de la Bastilla y esto representa, en este caso, ¿ya? El Día de Independencia de Francia, ¿sí? Ahora, la población de París ataca la Bastilla, ¿ya? Esto se da el 14 de julio de 1789, y entonces esta fecha, otra vez en historia, es un marcador. ¿Por qué es un marcador? Porque de alguna manera, por ejemplo, en toda Francia, esta revuelta empieza a correr y entonces los ayuntamientos, las ciudades, ya en Francia, desconocen la autoridad del rey, ¿ya? Y pasan, por ejemplo, a reconocer la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Entonces, este punto es importante, porque acá te das cuenta que ya la revolución, de alguna manera, está tomando, por ejemplo, fuerza. ¿Ya? ¿Qué es, de alguna manera, la primera medida que va a colocar esa asamblea? Primero que nada, anulación de los privilegios feudales de la nobleza. ¿Qué significa? Eliminar, por ejemplo, privilegios feudales, quitarles las tierras, ¿ya? Quitarles, por ejemplo, todas las atribuciones que tenían. Y por otro lado, también la anulación de rentas de la iglesia, ¿ya? Cuidado, ¿sí? Anulación de rentas de la iglesia, pero no entiendo, profe. Cuando Carlomagno, por ejemplo, crea su relación con la iglesia, ¿ya? Te estoy hablando en el año 800, Carlomagno empodera a la iglesia porque le da rentas, ¿ya? Esto no es gratis. Entonces, Carlomagno convierte a la iglesia en una institución poderosa porque le entrega rentas, y muchas de estas rentas estaban relacionadas a la tierra, ¿ya? Entonces, una de las principales medidas de la Revolución Francesa es quitarles rentas a la iglesia y, por otro lado, quitarle privilegios a la nobleza, ¿ya? Entonces, ese punto es muy importante, ¿ya? Ese punto, por ejemplo, es muy importante, entonces, ¿ya? Primera medida de la Asamblea Constituyente a la hora de la toma de la Bastilla. Entonces, eliminación de rentas, ¿ya? Eliminación, por ejemplo, de rentas del clero y, por otro lado, también de la nobleza francesa, eliminación de los privilegios, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa es la secuencia, ¿ya? ¿Qué más sigue? ¿Ya? ¿Cuándo se promulga en este caso la primera constitución de Francia? ¿Ya? La primera constitución de Francia se va a terminar promulgando el 3 de septiembre de 1791. ¿Ya? ¿A qué apunta la constitución? La constitución de Francia apunta a lo que en este caso ya se había conquistado en parte en la Revolución Norteamericana. Zafarte de la autoridad del rey. ¿Cómo? Separando los poderes. ¿Ya? Se separan los poderes. En otras palabras, el rey era prácticamente como un presidente. ¿Sí? Entonces, acá yo puedo hablar del fin del absolutismo, ¿ya? Acá yo sí puedo hablar, por ejemplo, del inicio del fin de todo. Entonces, muy importante, ¿ya? Lo que tú ves en la imagen, por ejemplo, de arriba, ¿cómo se llama? De la derecha, es justamente la Declaración de Derechos, ¿no? La primera constitución de Francia, y que te está demostrando cómo, por ejemplo, ya el rey absoluto, el poder absoluto ha terminado, ¿ya? Ha llegado a su fin. ¿Hasta acá alguna pregunta? Utilicen el chat, por favor. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? A ver, Valentina, Jade Acosta, Jefferson, Matías, ¿todo está claro? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Jefferson, María Fe, Piero, ¿todo está claro? Entonces la idea es esa, ¿ya? Entonces, cuidado, hay dos marcadores entonces para el final del absolutismo. Y estos marcadores, por ejemplo, ¿cuáles son? La rebelión de las 13 colonias, que termina, por ejemplo, mostrando el primer... Sí, claro que sí, Piero, claro que sí, ¿ya? Recordar lo de la renta de la iglesia. En otras palabras, el antiguo régimen, el sistema, por ejemplo, medieval, estaba formado a partir ya de el empoderamiento de la nobleza y de la iglesia. Entonces, ¿cuándo nace el antiguo régimen en teoría? ¿Ya? Nace, por ejemplo, en el momento de que se construye una autoridad entre la iglesia y el Estado. Cuando Carlomagno es coronado, Carlomagno le da poder a la iglesia. ¿Por qué? Porque le da rentas, le da terrenos. Entonces, ese punto es muy importante, ¿ya?
En la Francia, el antiguo régimen, hay en este caso, ¿ya? Hay en este caso un empoderamiento de la nobleza que tiene privilegios y un empoderamiento de la iglesia que tiene rentas, rentas asociadas a la tierra. En el momento que la Revolución Francesa se dé, la primera medida que va a poner la Asamblea Legislativa va a ser justamente anular los privilegios de la nobleza y anular las rentas de la iglesia. ¿Ya? En otras palabras, van a quitar tierra, van a quitar privilegios de impuestos. ¿Ahí está claro, Piero? ¿Piero está claro? Ya, entonces esa es la secuencia, ¿ya? Recordemos entonces dos marcadores para el final del absolutismo. La Revolución Francesa y por otro lado también antes la Revolución Norteamericana, ¿ya? Detalle importante, dos marcadores entonces, ¿ya? Entonces, se crea, por ejemplo, la primera constitución, que es en este caso la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿ya? Y por otro lado también vienen una serie de reacciones, ¿sí? Vienen una serie de reacciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Se instaura la separación de poderes en Francia con la Constitución. Y entonces, el rey, ¿ya? Solamente es el poder ejecutivo. El rey, por ejemplo, se convierte en un presidente, si lo quisieras ver, y solamente coexiste con el poder legislativo y el judicial. Por otro lado también, ¿ya? Obviamente se va a generar una coalición antirrevolucionaria en Francia, y no solamente dentro, sino hacia afuera. Los más grandes poderes, por ejemplo, de Europa, van a ver con temor lo que acaba de pasar en Francia, y lo que van a estar buscando, por ejemplo, es eliminar sí o sí la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Obviamente va a terminar pasando, ¿ya? Lo que se va a pasar, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa a la fase, por ejemplo, de la Convención, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Francia va a tener que armar un ejército y va a terminar, por ejemplo, ya luchando contra la coalición internacional que le está invadiendo. Un detalle muy importante también es que durante la fase de la convención, ¿ya? Es que el rey de Francia es en este caso decapitado, ¿ya? Entonces, ahora, un ratito, un segundo, por favor. A ver, ¿cuál es el punto, por ejemplo, de utilizar esto? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es? Utilicen el chat, por favor, y díganme. ¿Qué es este aparato? ¿Para qué sirve? Utilicen el chat. María Fe dice que es una horca, ¿ya? Pero las orcas no tienen cuchilla, María Fe. ¿Qué es entonces? Ya, exactamente. ¿Y cuál es? Ya, perfecto. Valentina acaba de responder justamente lo que yo acababa de decir, ¿ya? En otras palabras, la guillotina sirve para decapitar personas. Perfecto. Sí, esa es la función. Pero ¿cuál es el chiste de la guillotina? Sí, claro, María Fe, exactamente. El tema de Robespierre. Robespierre, por ejemplo, va a ser prácticamente el santo de la guillotina porque va a mandar a guillotinar a todo el mundo para defender la revolución. A final de cuentas, él va a terminar siendo guillotinado también, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto de la guillotina? ¿La guillotina es una muerte más humana? ¿Qué es lo que opinas? Respecto a la muerte que tenías, por ejemplo, en la Edad Media. ¿Qué opinas? ¿Se consideraba una muerte más humana? Obviamente que, claro, claro que sí, pero la guillotina, por ejemplo, obviamente antes de tener en este caso las ejecuciones, tú la tienes que afilar, ¿me entiendes? O sea, esa es una chamba ya del verdugo. O sea, el que jala la guillotina tiene que tenerla afilada porque si no, en este caso, ya obviamente no va a hacer su chamba, ¿ya? ¿Cuál es el punto, por ejemplo, de la guillotina? La guillotina es un arma revolucionaria. La guillotina, por ejemplo, es una herramienta de ejecución que termina en este caso siendo diferente a las ejecuciones medievales. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar. Un segundo, por favor.
Ya, ahí está. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hemos discutido la muerte en la guillotina, ya hemos estado discutiendo que la guillotina es un arma de alguna manera que te mata rápidamente, ¿ya? ¿Cómo crees, por ejemplo, que te morías con este modelo de ejecución medieval? ¿Ya? La muerte era rápida, la muerte era corta. ¿Qué es lo que opinas tú? Utiliza el chat. ¿Qué está pasando? ¿El chiste es morir o hacerte sufrir antes de morir? ¿Cuál es el chiste acá, en esta foto que tú ves acá? Ya, perfecto. María Fe está diciendo sufrir. Ahí, por ejemplo, también están diciendo que es una muerte lenta y dolorosa. Piero dice sufrir. Claro, esta es, por ejemplo, ya una muerte para hombre acusado de alta traición, uno de los más grandes crímenes en la Edad Media. ¿Qué significaba? Tú eras un traidor a tu rey. Cuando tú eras, por ejemplo, señalado como traidor a tu rey, tu ejecución iba a ser asquerosamente dolorosa. ¿Esto qué significa? Que el verdugo iba a ser pagado, iba a tener, por ejemplo, inclusive un sobresueldo mientras más te hacía durar vivo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tú estás viendo cómo esta persona la están abriendo prácticamente lentamente como un pescado, ya porque el verdugo era un especialista en no tocar órganos vitales ni tocar arterias, para en este caso después, ya, colgarlo, quemarlo y etc. Entonces, el poder del rey, ya, el poder del rey absoluto estaba basado justamente en eso, en administrar las penas, y obviamente estas penas eran públicas, eran dolorosas, eran despiadadas. Entonces, prácticamente en un tiempo sin televisión, ya, prácticamente tu viejo te mandaba ya a la plaza pública a ver las ejecuciones, porque prácticamente era la televisión de esos tiempos, ¿me entiendes? ¿Ya? Era, por ejemplo, el concierto de los pobres, ¿ya? Cuando yo estoy hablando ya de la Revolución Francesa, lo que yo tengo que entender es que los tiempos han cambiado. Entonces, los revolucionarios franceses están asumiendo de que ellos, ¿ya? Son mucho más, por ejemplo, civilizados que en este caso, ¿ya? Los reyes medievales. ¿Por qué? Porque ellos utilizan esto, ¿ya? Ellos utilizan esto, ¿te das cuenta? Y entonces, ¿esto te hace sufrir? Utiliza el chat. ¿Esto te hace sufrir? ¿Sufres mucho con esto? ¿Ya? Te voy a decir cuál es el chiste de la guillotina. La guillotina te corta la cabeza en una fracción de segundo, pero acuérdate que tú todavía no has perdido la sangre de la cabeza, ¿ya? En otras palabras, tú tienes 15 segundos de conciencia después que te cortan la cabeza. Acuérdate de el clásico caso del pollo que le cortan la cabeza y sigue caminando. Entonces, el chiste era de que te cortaban la cabeza y en 15 segundos te levantaban la cabeza de una canasta y tú podías ver tu cuerpo con la cabeza cortada y podías ver a la gente viendo tu cabeza en la mano del verdugo, ¿ya? Entonces, pese a todas estas cosas, ¿ya? Los revolucionarios franceses pensaban que era una muerte mucho más civilizada que la muerte que te dan los reyes absolutos, ¿ya? Entonces, recapitulando, ¿ya? Recapitulando. Nosotros en el capítulo de hoy hemos seguido el objetivo principal y este objetivo principal es entender cómo colapsa el mundo del absolutismo. Obviamente, el curso que nosotros tenemos es un curso que tiene muchísimas variables, ¿no? De análisis, y entonces el esfuerzo, por ejemplo, intelectual acá, de parte mío y de parte de ustedes también, porque ustedes tienen que entender el proceso, ¿ya? Recuerda que esto de acá no es, por ejemplo, una colección de datos, sino lo que tenemos que entender son los procesos principalmente. El esfuerzo intelectual justamente es ver cuándo los procesos se concatenan. Entonces, por ejemplo, el proceso de hoy, fin del absolutismo, se ha concatenado con el surgimiento de Estados-nación. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Y en este caso vamos a seguir la próxima clase un proceso europeo, que es la revolución industrial. Entonces, entender la naturaleza de estos procesos es compleja. Yo tranquilamente podría en este caso armarme ya un curso de 12 semanas solamente con uno, ¿ya? El esfuerzo intelectual acá es entender un explode view, una radiografía de los principales procesos, por ejemplo, de formación de historia contemporánea y por otro lado historia del Perú, ¿ya? Algunas veces serán solamente historia universal, algunas veces serán solamente el Perú, o algunas veces, por ejemplo, tendrán ciertos puntos de sincronización. Pero el ejercicio dentro de este curso es ese. Por lo mismo, si yo te hago una clase, por ejemplo, de todas las fases de la Revolución Francesa, todas las fases de la Revolución Americana, no acabamos jamás. Tenemos que ser muy precisos para entender, por ejemplo, cuáles son los factores que provocan lo que nos pide el tema. Por ejemplo, el fin del absolutismo. ¿Ya? El fin del absolutismo se produce específicamente
con dos marcadores, la Revolución de Estados Unidos y la Revolución de Francia. Y es verdad, ¿hay otros? Sí, hay otros también, pero digamos que estos son dos de los más importantes, ¿ya? Y entender, por ejemplo, las principales ideas que acompañan estos procesos. ¿Qué significa? Representación política, ¿ya? En este caso, por ejemplo, separación de poderes, ¿sí? Independencia, constitución, ¿ya? Esos son los factores que terminan tirándose abajo el absolutismo, ¿sí? Entonces, ¿son importantes para nuestra actualidad? Por supuesto. Nosotros vivimos todavía, por ejemplo, sufriendo por estos temas, ¿no? Separación de poderes. En América Latina, por ejemplo, las cosas funcionan con un presidente muy autoritario siempre. Y cuando hay uno muy autoritario, pedimos separación de poderes. Pero cuando hay separación de poderes, lo quieren agarrar de tonto al presidente también. Entonces, de alguna manera, todo esto de acá ya se junta con la actualidad. Recuerda el tema este, ¿sí? Porque después ya veremos lo que sigue, ¿no? La siguiente clase se tiene que trabajar la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial, ¿sí? Acá hay un giro aproximadamente de unos 50 años entre el fin del absolutismo y la revolución industrial. Igual, el ejercicio va a ser ver las causas, proceso y consecuencias. ¿Hasta acá todo está bien? ¿Todo está claro? Por favor, ¿hasta acá todo está claro? Utiliza el chat, por favor. Entonces, a recordar, ya, nos vamos a Revolución Francesa. Pido disculpas, por ejemplo, por el tema del background de la guerra con Chile, pero he tratado de cambiar en el Zoom porque tenía un background de la toma de la Bastilla y no me dejaba, no sé por qué diablos, ¿ya? Ahora voy a estar investigando qué pasó, pero es el Zoom, no sé qué pasó en este caso, solo en este caso, ¿ya? Pasen un excelente fin de semana, por favor, descansen bien, duerman bien, ¿ya? Coman bien, ¿sí? Y bueno, prepárense para su siguiente clase y ya le explicaré a la tutora, ¿sí? Cuídense mucho, por favor, ¿sí? Nos vemos en la siguiente. No se olviden de revisar su material, ¿ya? Yo estoy Hasta revisando cómo luego, han salido las profe. pruebas, ¿no? Sí, profe. Chicas, hasta más tarde, chicos. Gracias, Hasta luego, profe. hasta luego, Hasta permiso, luego. permiso.